Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a revisar cómo trabajar una nómina en Excel que nos quede lo más automatizadamente posible. Entonces, inicialmente les voy a mostrar cómo está la presentación de la nómina, desde el nombre del empleado, salario básico, días liquidados, total de vengado, horas extras, recargos nocturnos y demás indicadores que necesitamos para liquidar una nómina, en este caso de 5 trabajadores. Entonces la vamos a dividir en dos partes en cuanto al Excel que vamos a trabajar. En la primera hoja, la cual llamamos o denominamos datos, que es donde va a ir la información que vamos a digitar. Y la siguiente hoja se va a denominar nómina, que es donde se van a efectuar los cálculos y las fórmulas de Excel que vamos a trabajar para que se automatice. Entonces vamos a empezar con un trabajador, vamos a llamarlo Ramiro, y que tenga un salario básico de 1.800.000 pesos. Entonces aquí tenemos una columna muy importante que es los días laborados. Entonces, si no son 30 o son inferiores, de eso dependerá el salario de vengado y afectará algunos aspectos como el auxilio de transportes. En este caso vamos a poner que la persona trabajó 28 días. Listo. Esa es la información que tenemos hasta el momento inicialmente para trabajar. También vamos a trabajar con esta persona que trabajó algunas horas extras, que podemos empezar con 10 horas extras diurnas y 10 nocturnas. Apenas vayamos avanzando, iremos calculando las demás que vayamos necesitando. Entonces, por lo pronto, lo que necesitamos en esta columna valor hora es calcular cuánto nos vale una hora. Para yo calcular el valor de una hora, basta con dividir el salario básico entre 240. ¿Por qué 240? La persona trabaja 8 horas diarias por 30 días, me da el número mágico de 240 que me permite calcular el valor de la hora. Para el caso del señor Ramiro, el valor de la hora serían 7.500 pesos. Pasemos con esta información, ya podemos avanzar a la parte de la nómina. Entonces me voy a la nómina y ya podemos ver que la información ha transcedido acá. Por ejemplo, Ramiro, el salario básico, los días liquidados y el salario de vengado, así como el valor de las horas extras. Ok, entonces en la segunda hoja donde vamos a elaborar los cálculos, presionamos clic aquí en la hoja 2, vemos que la nómina está en blanco en estos momentos. Antes de empezar a calcular debemos tener unos valores a tener en cuenta, que los tengo por acá en la parte de arriba, que dice que son los siguientes valores de referencia. Estos se van actualizando año con año. Para este año 2022 el salario mínimo lo tenemos en 1.000.000 de pesos, el auxilio de transporte en 117.174 pesos. Y aquí vemos una opción adicional que dice está exonerado del pago de aportes. Existen algunas empresas que están exonerados del pago de aportes y otras que no. Entonces, a medida que vayamos avanzando les estaré explicando esta parte de qué debe calcular una y qué debe calcular la otra. Entonces, empecemos. Como vamos a calcular lo del profe Ramiro, lo primero que quiero que me traslade para la parte de la nómina es el nombre. Entonces, aquí lo que hacemos es, igual nos vamos a la hoja de datos y seleccionamos la casilla donde está el nombre y inmediatamente me pasa para acá. Hacemos la misma situación con salario básico, días liquidados o laborados, y ya tenemos la información, el nombre, el salario básico y los días liquidados. Lo primero a hacer es el salario de vengado. Para calcular el salario de vengado hacemos lo siguiente: tomamos igual el salario básico, ¿cierto? Lo dividimos, abrimos paréntesis, lo dividimos entre los 30 días, que es lo normal, y lo multiplicamos por los días liquidados que él tenga, que va a ser en la casilla, en este caso, de 8. Inmediatamente él me dice
que su salario de vengado es de 1.680.000 pesos. Su salario básico es de 1.800.000, pero como en este caso y este ejemplo trabajó apenas 28 días, por eso él automáticamente me coloca que es 1.680.000. Pero supongamos que me equivoqué. Entonces me voy a datos y no eran 28 sino 29. Entonces nada más corrijo la casilla donde está días laborados, coloco 29, me regreso a nómina y él automáticamente me corrige el salario de vengado, como estamos viendo aquí, que ya me colocó 1.740.000. Entonces en este caso eran 29 días y me sirvió para darme cuenta. Ahora, horas extras. En horas extras voy a colocar lo que son las horas extras diurnas y las horas extras nocturnas. La columna o casilla de recargo nocturno solo irán los recargos nocturnos y la que conocemos como trabajo dominical festivo serán las horas extras diurnas trabajadas domingos o festivos o las horas extras nocturnas trabajadas domingos o festivos. ¿Cómo las voy a calcular? De la siguiente manera. Entonces siempre igual, abrimos paréntesis, me desplazo a la hoja de los datos, que es donde ingreso la información, y en este caso tomo la casilla de horas extras diurnas, ¿cierto?, por el valor de la hora, por el factor de conversión para las horas extras diurnas, que en este caso es 1.25. Cerramos el paréntesis. Como en la casilla de horas extras va horas extras diurnas y nocturnas, entonces debo sumar también la operación de las horas extras nocturnas. Entonces abrimos paréntesis, ahora seleccionamos la casilla de horas extras nocturnas, ¿cierto?, por el valor de la hora, por el factor de conversión, que para este caso es 1.75, y cerramos paréntesis. Entonces vemos automáticamente que me colocó 225.000 pesos, que es lo que correspondría por las horas extras diurnas y nocturnas que tenemos en este momento, en el cual dijimos que eran 10 diurnas y 10 nocturnas. Pero no me había dado cuenta y no íbamos a calcular 10 y 10, sino 5 y 5. Entonces lo que debemos hacer es corregir en la cantidad de horas 5 y 5, y cuando le demos clic en nómina, él automáticamente me va a hacer el cambio a horas extras. Entonces fíjense que él va quedando automático. Información que modifique en la columna datos de entrada me va a quedar automáticamente modificada acá en la hoja de nómina. Para recargos nocturnos hacemos exactamente la misma aplicación. Igual me voy a datos, ¿cierto? Busco la casilla que dice AHRN, que es horas recargos nocturnos, la selecciono, multiplico por el valor de la hora y por el factor de la hora de recargo nocturno, que es el 0.35, y le damos Enter. En este caso no me colocó nada porque no dijimos que Ramiro tenía recargos nocturnos, pero recordando, sí tiene unos 20 recargos nocturnos. Entonces, digito 20 y vemos enseguida nos coloca los 52.500 pesos que corresponden a los recargos nocturnos de Ramiro. Trabajo dominical y festivo. Hacemos la misma conjeción que cuando lo hicimos con horas extras, pero ahora con los factores de lo que se conoce como trabajo dominical y festivo. Entonces sería igual, abrimos paréntesis, columna de datos, seleccionamos la casilla de horas extras diurnas dominicales festivos, multiplicamos por el valor de la hora y después por el factor de conversión, que para las diurnas dominicales festivas es por 2. Cierro paréntesis y debo sumar también las nocturnas. Sería entonces la casilla horas extras nocturnas dominicales festivos por el valor de la hora, por el factor de conversión de las mismas, que sería 2.5. Cerramos paréntesis y enseguida no nos coloca nada porque él no tiene en el momento. Recordando, vamos a colocarle unas 2 horitas de cada una para hacer el ejemplo, y cuando me pase a nómina veremos que él automáticamente me hizo el cálculo y lo colocó ahí. Si quiero modificar, simplemente entro a datos de entrada y lo voy a colocar ahí.
Ahora viene una casilla muy importante que se llama auxilio de transporte. El auxilio de transporte es un pago adicional, ya el profesor Ramiro lo explicó en un anterior video, que sirve como ayuda para el transporte público o para el transportarse a las empresas. En este caso, para este año lo tenemos de 117.174 pesos. Se le paga a las personas que devengan hasta 2 salarios mínimos. En este caso, el salario asignado, salario básico, es de 1.800.000, lo que quiere decir que él sí tiene derecho a auxilio de transporte. Entonces, sería igual. Si abrimos paréntesis, salario básico, ¿verdad?, es mayor que, busco la columna de datos de entrada, entonces salario mínimo, selecciono salario mínimo, ¿cierto?, multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque estoy preguntando que si el salario que él tiene asignado es mayor al salario mínimo multiplicado por 2, le decimos que coloque 0. Colocamos un punto y coma. De lo contrario, abrimos un paréntesis, le decimos que el auxilio de transporte que está aquí, ¿cierto?, me lo divida entre 30 y después me lo multiplique por los días que él laboró. Y cerramos. Y le decimos que sí. Inmediatamente él me coloca que el auxilio de transporte es 113.268 y el auxilio de transporte es 117, o sea, para los 30 días. Pero en el caso, como él trabajó 29, por eso me lo ajusta. En el caso de que quiera cambiar los días liquidados, me devuelvo a datos y vuelvo a colocar, por ejemplo, 28, y al volver a nómina vemos que el auxilio de transporte también me cambia. Por lo tanto, también me cambia el salario de vengado porque lo modifiqué. Ahora, en el caso de que la persona tenga comisión, le doy igual, me voy a datos y selecciono la casilla de comisiones si la tiene. En este caso no tiene, lo vamos a dejar en blanco. Pero si tuviera, solo vamos a datos y registramos, por ejemplo, 100.000 pesos y en nómina él me lo coloca. Entonces, ya para el total de vengado es una sumatoria de todo lo que él devenga. Entonces le damos sumatoria y seleccionamos solo desde salario de vengado hasta el último ingreso, que en este caso sería la comisión. Y en este caso el total de vengado del señor Ramiro es de 2.121.862. Entonces nos vemos en el próximo video, donde vamos a explicar las deducciones.